champiñones, qué gusto estar con ustedes un día más el día de hoy. Bienvenidos donde quiera que estén viendo o escuchando este podcast. ¿Qué tiene de malo que estemos aquí reunidos, Jazz? Qué gusto verte hasta el otro lado del país, bien lejos de Los Ángeles. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, quiero decirte feliz cumpleaños una vez más. Yo sé que estás muchas gracias. 30 años de edad, así que es una edad muy importante y quiero que los disfrutes. Estoy cumpliendo 30 en cada pierna, más o menos, para que no se saquen de onda. No es cierto. Sí, muchas gracias. Gracias, hombre, se agradece. Oye, pero fíjate que tengo días que no duermo. Tengo como 3 días más o menos que he estado súper preocupado, como no tienes una idea. ¿No has visto lo que está pasando? ¿No has visto lo que está pasando con la bolsa? Ayer antier cayó más de 1,000 puntos. La bolsa de valores cayó más de 1,000 puntos. No, yo sabía que estaba cayendo porque veía las noticias, pero no sabía que más de 1,000 puntos. ¿Y tremendo, tú sabes, ¿no?, de qué sirve que nosotros escuchemos esa información? Absolutamente de nada. Yo no entiendo cómo funciona la bolsa, no entiendo que sube. Fíjate que se me hace un desperdicio por parte de los noticieros en lo personal y con el respeto que se merecen ustedes que le entienden. O sea, ¿para qué pasan el reporte de la bolsa si la mayoría de la gente no entendemos si sube, si baja? O sea, a final de cuentas tenemos que trabajar, tenemos que salir adelante independientemente de eso. Entonces, yo, bueno, por lo menos yo no lo entiendo. No, pero hay muchas cosas que de verdad que afectan la economía dependiendo de la bolsa. La inflación, por ejemplo, es una de las cosas que se va a seguir siendo afectada si baja la bolsa. Exacto. Y mucha gente rica está perdiendo plata y mucha gente rica está ganando plata. ¿Y sabes cuál es el problema? De que nosotros los pobres seguimos igual de jodidos. Entonces, total, si sube, si baja, ¿qué importa, no? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad se me hace muy, pero muy interesante. Y estoy seguro que a ustedes también, amigos, sobre todo comadres y sobre todo champiñones. Vamos a hablar de la forma que hemos buscado de hablarles correctamente a sus hijos, sobre todo los menores, los pequeñuelos, acerca de las situaciones que tienen que ver con el sexo. Vamos a tocar este tema. Jazz, por supuesto, que ha hecho su búsqueda. Yo tengo algunos datos también, pues, de cómo, de las preguntas incómodas que te hacen los chamacos. Y tú dices, ¿ahora qué le respondo? Porque la verdad me dejó en 4. No sé qué responder. Vamos a darte una guía aproximada de expertos, por supuesto. Y de ahí, pues, tú vas a sacar tu propia conclusión, ¿sí o no, Jazz? Así es. Y tengo algo que contarles muy chistoso. Porque tengo un hijo de 3 años que hace preguntas y está empezando ¿me entiendes?, a poner juntas sus ideas y está empezando a interrogar, y empezando a analizar, y está empezando a cuestionarse muchas cosas y bueno, todo lo expresa abiertamente. Claro, no tiene filtro. Con mucha ingenuidad. No, con una ingenuidad hermosa y pues sí, ¿no? Te da risa, ¿no? Te hace reír. Claro. A ver, por ejemplo, algunas de las preguntas que te has quedado tú. Niño, ¿por qué me preguntas? Oye, ¿te las haces en privado o en público? Esta mañana me preguntó, me dijo, mami, yo ya no estoy durmiendo, ya me desperté, ya, se acabó. Yo, buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Y sí, mami, ¿tú por qué duermes con papi? Porque no tengo mi propia habitación. No tengo de otra, amigo. No sabía qué decirle. O sea, sí, son cosas que espontáneamente las hacen. Sí, y es normal, porque dice que tiene 3 años. Yo he escuchado en inglés un término que dicen los terrible twos, o los terribles 2, que a partir de los 2 en adelante es donde empiezan tanto a actuar como a preguntar o hablar muchas cosas que sacan de onda, y sobre todo cuando te las hacen en público. ¿Alguno, sobre todo él, te ha hecho alguna pregunta en público que te saca de base, que te saca de onda o no? Sí, una vez me dijo, ¿por qué esa persona es gorda delante de la persona? Y no sabía qué decirle. Imagínate. Oigan, me disculpé con la señora, eso fue todo. Ajá. Sí, bueno, vamos a darles 7 puntos o 7 pasos que son muy importantes, y vamos a empezar de una forma de abajo hacia arriba, dándoles estos datos para que ustedes se pongan las pilas y no los agarren en curva. Empezamos con el primero de los pasos, mi querida Jazz, que es... Bueno,
mis queridas mamás, el primer paso es no te burles ni te rías, aunque las preguntas sean demasiado cómicas. Ujú. Es muy importante que tú tomes con natural. Es muy difícil, oye, esto es muy difícil, pero es muy importante que tú como mamá tomes con naturalidad sus preguntas, porque entonces vas a crear en la persona, vas a cerrarles las puertas de la confianza a los hijos, o hacerlos sentir avergonzados, con pena, o tal vez algunos se ríen como invitándolos a que sigan diciendo cosas locas, y también matamos un poquito lo que de verdad tenemos que hacer como padres, que es guiarlos correctamente sobre este tema que es la sexualidad. El segundo paso es, bueno, procure no mantener avergonzado. Ay, Ted, muy Ujú. tarde ese redoble, muy Exacto, tarde ese llegó redoble. como 5 minutos después. El Procure segundo, no parecer ujú, avergonzado. O sea, claro. si delante de la gente te pregunta algo indiscreto, lo corriges y le dices, bueno, en la casa hablamos. Más adelante te respondo tu pregunta. Ujú. Otro paso, ahora sí va el redoble. A ver, oye, pero del segundo paso, yo creo que sería importante que si te hace una pregunta, creo yo, incómoda en la calle, pues muchas veces, fíjate que no quiero decir que entre más pregunte, pero muchas veces cuando tú haces como que no escuchas, por lo menos si te da vergüenza o pena ante la gente, a veces la gente ni siquiera le pone atención. ¿Me explico? O sea, a veces Sí. cuando Ujú. tú repites la pregunta incómoda es cuando pones el reflector sobre ti. En esto, te digo, yo lo he vivido en carne propia, entonces creo yo que es importante que si escuchaste una pregunta incómoda, por lo menos a mí me funciona no repetirla y hacer como que no la oíste. Esto te lo digo que sí te va a ayudar por lo menos para salir del momento de este momento incómodo, ¿no? A ver, el Exactamente. tercer paso. Ser breve y honesto. Muchas veces los hijos preguntan, mami, ¿qué es esto que tienes aquí arriba? ¿Cómo se llaman estas dos bolas que tienes arriba? Mi Ujú, amor, eso se llaman los senos. Punto. Ya, se acabó. claro. Porque le quitamos el morbo a la respuesta. Y entonces eso los deja a ellos como que, bueno, la siguiente pregunta, lo que pasa es que los hijos siempre hacen más de una pregunta. Ujú, La siguiente pregunta que siempre van a hacer los hijos es, ¿y por qué? ajá. Oh Todo my es God, ¿y porque por qué? no están Todo es contentos con la porque, respuesta que les das. El punto es Dios que le mío, tienen que seguir, ¿no? Se llaman senos. ¿Y por qué se exactamente. llaman senos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todo es, ¿y No, por pues qué? Oh porque, my God. ¿y por qué los tienes? Porque todas las mujeres lo tienen. ¿Y por qué todas las mujeres lo ¿Y por tienen? qué? No, te quedas que no sabes, se te acaba la cuerda, ya no sabes qué responderle a Exacto. tus hijos. A veces Fíjate, es demasiado incómodo. una cosa de lo que tú comentaste en el paso 1, creo, acerca de llamarles también por su nombre a las cosas, ¿no? Creo que es importante, cuando me refiero a las cosas, a las partes del físico, a las partes humanas, a las partes del cuerpo humano, porque cuando muchas veces tú le pones un apodo o un sobrenombre de cariño a las partes del hombre o de la mujer, se puede prestar para situaciones negativas. Fíjate que no sé si escuchaste el caso de un niño, de una niña que llegaba a la escuela y que le decía a su maestra que su padrastro le había le había lamido la galletita. Entonces la maestra no comprendía porque dijo, bueno, la galletita tal vez se refiere a lo que es una galleta, ¿no? Entonces tal vez ella pensaba que le había quitado la galleta y la había lamido. Entonces esto se prestó pues Sí. obviamente para descubrir que era abuso sexual lo que le estaba haciendo, porque la mamá le había dicho que la partecita, que su vaginita era la galletita. Entonces le decía que le lamía la galleta o le tocaba la galleta cuando en realidad se refería a que le estaba tocando indebidamente. Entonces sí es importante llamarle no con Ujú, cariño por querer bloquear o por querer ujú. ponerle un saborizante, un sugar coating, como dicen, cambiarle el Mm, nombre a las partes, importantísimo, ¿no? sí, Hablar lo que muy es. importante, sí. Claro. Bueno, esto era uno de los puntos que yo quería tocar, pero bueno, ya que tú Ajá. lo dijiste, muy importante, sí, ¿Qué no ser fue el como, por eso primero que digo, dijiste eso? no, Yo pensé que había sido ¿en el qué, primero. en qué show y con quién estabas hablando tú Sí, de eso? sí. Porque conmigo no fue. O a lo mejor lo soñé, ya no sé qué está pasando. No, te adelantaste, viste el futuro, ajá. Exacto, exacto. Viste el futuro, viste el futuro. ¿Cuál es el siguiente? A ver, el siguiente paso. Bueno.
averigüen qué es lo que sus hijos ya saben. Hay que Ujú. saber escuchar a los hijos. Hay que, bueno, si ellos hacen preguntas, también hazles sus preguntas a ellos y Ajá. dense cuenta si ellos quieren compartir lo que saben o si están preguntando Ujú. simplemente como para asegurarse, ¿no? Porque nosotros nos Reafirmar. preguntan ya sabiendo, reafirmar exactamente eh, alguna información de la que duden o la que quieran saber un poquito más. Entonces es muy importante escuchar qué es lo que sabe el niño. ¿Y sabes qué? Creo yo, una siguiente parte que yo le agregaría ahí, qué es lo que Ujú. saben y de dónde lo escucharon, en dónde lo aprendieron. Si fue a través de un Sí. amiguito, si fue a través de una Ujú, persona adulta. ¿Por qué? Porque ujú. una vez más, en este mundo hay muchas personas pedófilas, desafortunadamente. Entonces puede ser que alguien esté tratando de, pues, de ganarse el cariño, de ganarse la atención de tu hijo. Entonces Ujú, siempre tienes que preguntarle de dónde lo escuchaste, cómo lo escuchaste y darle la confianza de que no lo vas a regañar. Porque si él siente que tú lo vas a exactamente. regañar porque esa información no debe de repetirla, es ahí donde se va a bloquear y Ujú, te va a empezar a mentir o te va a empezar a ocultar la verdad. ujú, Entonces es, creo yo, importante exactamente. una vez más preguntar de dónde sabe o de dónde escuchó esa cuestión negativa Ujú, o positiva, lo que sea, exactamente. ¿verdad? El siguiente. Exactamente. El siguiente, el último punto de esta primera parte. Bueno, traten también de darse cuenta, muchos padres quieren empezar a hablar del tema con los niños rápido, pero muchos niños no están preparados, no quieren saber, todavía están felices con su inocencia pura y a veces nosotros nos adelantamos a decirles cosas, a asustarlos un poquito y ellos no están interesados en el tema. Así que tenemos que ser como padres muy delicados. Por eso primero es importante preguntar y escuchar para después nosotros tomar la decisión de qué es lo que vamos a compartir con ellos, qué es lo que le vamos a decir a nuestros hijos, cómo es que les vamos a enseñar. Hay muchos niños que guardan, hay muchos niños que son muy curiosos desde muy chiquiticos y hay otros niños que son muy inocentes y guardan esa inocencia hasta ya después de los 5 años. Entonces son puntos que debemos tener en cuenta. Fíjate que una de las cosas, aparte de analizar también, como dices, ¿no? De no adelantarse a la situación, Mm, esto yo lo he discutido con muchas personas y muchas personas no están de acuerdo conmigo. Y es lo que ujú, yo he visto, ¿ok? Que yo he sido ujú. testigo. No lo estoy diciendo porque los estudios lo dicen, pero me gustaría tu Lo dicen las opinión. estadísticas. Exacto, me gustaría que tú me des tu opinión, número uno como mujer, número dos como mamá, ¿ok? Yo siento, y bueno, sí lo he escuchado también por parte de profesionales, pero a son de respuesta, no a son de que presentan los documentos diciendo aquí están las pruebas, Ujú, de que los ujú, hombres, los varones, los machitos, nos desarrollamos un poquito más rápido y a más temprana edad en las cuestiones sexuales que las niñas. ujú, ¿En qué me baso para decir esto? De que lo he visto, inclusive yo lo viví, desde que yo tengo uso de memoria, tengo muchas ujú, cosas que apenas me acuerdo de ellas, yo tendría tal vez 5 años, cuando a mí ya me gustaban las niñas. Me explico, era cuando ya yo las veía hasta con corazoncitos, como que ya era atraído, o sea, ya me atraían las niñas a esa edad. el sexo opuesto, Obviamente, sí. exacto, obviamente con esto no quiero decir que pensaba de una forma cochambrosa, sexual, sexosa, nada que ver. Simplemente yo me sentía atraído. Y entonces yo veía, de lo que yo recuerdo, de que las niñas como que no me seguían mucho la corriente en ese aspecto. Ujú, Y después de más grande, también lo vine viendo en niños o en vecinos o en sobrinos, donde las niñas siento que a una edad mucho más avanzada después de los niños, empiezan a ser atraídas por los niños, por el sexo opuesto. Entonces, tú, por ejemplo, ¿de qué edad recuerdas, si recuerdas, la primera vez que sentiste una atracción por el sexo opuesto por un niño? Aproximadamente. aproximadamente como a los 7 años. Ok. Ya yo Entonces, tenía 7, pero yo me acuerdo que por ahí de los 5 años ujú. sí había un niño que nos llamaba, se escondía detrás de unas escaleras y nos llamaba y nos mostraba su pipicito.
Ajá. Y nosotras con la inocencia del mundo, Claro. yo no entendía qué era lo que estaba pasando, pero los niños a esa edad, él tenía un poquito más, yo tenía unos 4 años y el niño tenía unos 5 o 6 años. Claro. Sí estábamos más o menos de la misma edad, pero sí me Claro. acuerdo que yo no entendía el niño qué era lo que quería, qué era lo que ganaba, ¿no? Con mostrarnos, pero seguramente ya él estaba en un desarrollo como niño, como varón, Claro. diferente al mío, que era una niña. Entonces, eso es una de esas cosas que a uno no se le olvida, ¿no? Que Sin son de embargo, modo sin embargo, yo te voy a decir, en la defensa del niño, sin conocerlo, Ujú. pero muchas veces los niños tampoco comprenden por qué hacen las cosas que hacen. Yo no creo que a esa edad, no creo, o Están quiero pensar, explorando. Yo creo que están exacto, de explorando a que esta está edad. explorando, pero no creo que lo hacía con un tipo de morbosidad como lo hiciera una persona que, o un niño ya mayor de 10, de 12, 13, 14 años, que por lo menos ya sabe de qué se trata la cosa. ¿Sí me explico? ¿Y sabes por qué te voy a decir esto? Porque también me pasó una anécdota. Yo creo que tendría igual unos 6 años, tal vez 7 a lo mucho, de ahí no creo que pasaba. Cuando en mi barrio, pues éramos varios los morrillos, los chamacos que jugábamos que a la pelota, que a las canicas. Y entonces, de los niños más o menos de esta generación, yo creo que era, si no el más pequeño, de los más pequeños, ¿no? Los demás ya estaban como un poco más grandecitos. Entonces, en una ocasión, todos se van a un rinconcito de una casa y empiezan a hacer como una filita. Así como cuando van por las tortillas, como estaban formados. Y entonces yo voy y me formo también diciendo, bueno, pues los demás lo están haciendo, yo también voy y me formo. Para hacerte la historia corta, ¿qué estaban haciendo? Toda esta bola de chamacos cochinos estaban agarrando, manoseando a una niña que más o menos tenía la edad de ellos, ya un poco más grandecita, 2, 3 años más. Entonces todos llegaban y hacían así como el perreo. Llegaban y se le ponían y 1, 2, 3 y el que sigue. Entonces yo no comprendía lo que estaba pasando, no comprendía. Entonces, fíjate lo que son las cosas. A mí se me hizo, a pesar de la edad que tenía, se me hizo como feo eso que estaban haciendo. Y voy y le digo a la señora, dueña de la casa, que estaban ahí, pues, no sé, jugando con la niña, ¿no? Y ya llegó la mujer y nos corrió a todo mundo. Chamacos, ¿qué están haciendo? Váyanse de aquí. Entonces, te digo, en esa ocasión vi, pues, que los niños que ya estaban un poco mayores que yo, como que ya sabían lo que hacían. Y yo estaba como el cuento del gatito, ¿no? Vamos a fornicar sin saber lo que era. ¿Cuántos años me dijiste que tenías? Yo en mi caso tendría no más de 7 años, 6 años aproximadamente. Y los demás tendrían como 8, 9 años, más o menos 10 años alrededor. Y la niña tendría alrededor de unos 8, 9 años. Ahora, de lo que yo recuerdo, no se estaban pasando, me refiero, no estaban tocándole a la vagina o algo así, sino era como que llegaban, se la recargaban en contra del árbol y hacían el movimiento del perrito, ¿no? Así como llegaban a hacerle humping. Aunque suene chistoso, pero llegaban y le hacían así el movimiento. Entonces, yo te digo, en ese momento yo tampoco comprendía qué era lo que estaba pasando. Simplemente me quedé sorprendido. Sí, yo creo que es que aquí los niños empiezan a mostrar como un interés hacia la sexualidad básica, ¿no? El gusto por el sexo opuesto y también es algo que pasa en sus cuerpos que ellos no pueden conceptualizar. Hay cosas que pasan dentro de ellos hormonalmente, son cambios, son procesos Claro. físicos que ellos no pueden entender en sus cabecitas, entonces a veces se dejan llevar por lo que pasa en sus cuerpos. Por eso es muy importante que nosotros como padres siempre estemos ahí vigilantes para guiarlos y empezar a ponerles límites. Hay muchos niños que, por ejemplo, les gusta empezar a hacer juegos sin ropa, ¿no? A salir corriendo, a bailar y Como pueden el, bailar de como una el, manera que no sea apropiada. como el y loco entonces se Hugo, presta ¿no? para El que muchas salía cosas. en ese show de televisión enseñándole a las muchachas que se abría el abrigo. Entonces, Sí, yo me acuerdo de ese show. entonces Sí, sí. fíjate que ese era un programa que era pues de comedia, ¿no? Pero si te pones a analizar el hecho de que hiciera eso, a mí me tocó ver a un niño que lo hacía, ¿eh? Me tocó ver a un niño que en esa época me sorprendió al verlo que se abría el abrigo, pero traía ropa, se abría como la chamarra, más o menos una chamarra, y se la ¿Será abría que igual. estaba siguiendo Siguiendo, al señor del show? pero el papá de ese niño se reía. En vez de corregirlo,
en vez de decirle, ¿sabes qué, mijo? Eso no se hace, yo no sé si lo haría sin ropa o no, pero como que le gustaba hacer o imitar lo que veía en la televisión. Entonces, obviamente, ¿quién es perfecto? No todos los papás. Yo, pues obviamente lo he dicho en otras ocasiones. Nadie viene con el chamaco con instrucciones como una televisión, como un auto. Entonces no puedes tú saberlo todo. Simplemente creo yo que debes de, número uno, pensar y analizar. Lo que estoy viendo que está haciendo, lo siento que está bien o lo siento que está mal. Entonces partir de ahí. Desde ese momento que tú sientas que está mal, entonces si no tienes la capacidad o sientes que no tienes la capacidad de hablarle, entonces hoy en día ya no hay excusa, porque en internet encuentras muchas cosas, tanto positivas como negativas. O sea, no estoy diciendo que en internet, no estoy diciendo que vas a encontrar las respuestas a todo, pero por lo menos vas a encontrar una guía y de ahí tú sacas tus conclusiones. No tienes que guiarte por lo que ves al pie de la letra. Tú también eres pensante, eres un ser que se supone que tiene su propia personalidad. Analiza, ¿es bueno, es malo y cómo puedo aplicarlo con mi hijo? Exactamente, sí, hay que empezar a establecer límites porque ellos por curiosidad, los niños por curiosidad se pueden meter en problemas y algo de lo que yo siempre he escuchado en el mundo en el tema del mundo espiritual es que lo que pasa y la razón por la que nosotros como niños y por todos los seres humanos como niños no pueden llegar a saber, a tener tanta información o a practicar la sexualidad a una edad temprana es porque la sexualidad está relacionada directamente con nuestra alma, ¿no? Con nuestro espíritu. Y nosotros pasamos por un proceso de evolución en nuestros cuerpos, en donde hasta cierta edad es que estamos adecuadamente preparados para tener relaciones sexuales. Por eso también el cuerpo pasa por esos procesos y es confuso, es muy confuso para los niños, es muy confuso para los padres también, es muy confuso para nosotros, los adultos, que también pasamos por muchos procesos así, ¿no? Sexualmente, en donde estamos aprendiendo a conocernos a nosotros mismos, a conocer a nuestra pareja, a entender lo que somos, lo que sentimos, nuestras hormonas, a nivelarnos, a calmarnos, y no somos animalitos. Entonces eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a que no se desvíen y no se empiecen a comportar como animalitos, porque ellos naturalmente, como ya lo dije anteriormente, por curiosidad empiezan a no solamente hacer preguntas, empiezan a autodescubrirse, empiezan a descubrir las partes de los otros niños, empiezan como me dijiste tú, a experimentar tocando o haciendo el movimiento del perrito. Es algo que ahorita podemos, en esta época, podemos enfrentar de una mejor manera, ¿no? Teniendo hijos. Por supuesto. Como lo dijiste, tenemos el acceso al internet, hay charlas en YouTube, hay demasiadas psicólogas, hay demasiadas personas que nos enseñan y bueno, tenemos casi que todo al alcance de nuestras manos para hacer lo bueno y para hacer lo malo. Y otra cosa que creo yo que es importante también de que lo analice cada quien, de que, número uno, la sexualidad es parte de la naturaleza, o sea, es algo que literalmente todos nacemos con esto, o sea, no es algo que uno deba de negarse o de cerrar su mundo, porque pues a final de cuentas, así como tus papás, como tus abuelos, como tus antepasados, y tú lo estás viviendo, somos parte de una reproducción natural que va a continuar por los siglos de los siglos. No es algo que apenas se está inventando ahorita. Y número dos, no puedes tú tratar de cerrarle el mundo a tus hijos y principalmente, te digo, no quiero sonar sexista, pero a tus hijas. Porque yo he conocido muchos hombres, sobre todo personas que son de pueblo, de que tienen miedo o tienen terror de hablarle a las hijas acerca de la sexualidad y desafortunadamente lo aprenden muy mal y lo aprenden muy tarde. ¿Por qué? Porque tienes niñas de 15 años, aparte de una cosa que está dentro de la sociedad, sobre todo en América Latina, de que desde los 14, 15 años ya son mamá, ya tuvieron su primer hijo, entonces eso es lo que yo creo que está mal, que no le hables a tus hijos y que a muy temprana edad se conviertan en papás sin siquiera estar preparados y sin siquiera tener una preparación
tanto física, o sea, una preparación mental, como una preparación económica. Entonces, es un ciclo que no termina, ¿no? De que papás jóvenes, pues ya se les acaba la vida en el sentido de que ya no pueden progresar, dejan la escuela, ya no estudian, entonces es un ciclo que no termina. Entonces, ¿por qué no analizar y decir, todo esto que yo he vivido, me gustaría no traer hijos al mundo a que se repita? O sea, y si ya los tienes, entonces vamos a cambiarlo. Prepáralos para que no cometan el error de que con el primer novio me voy a casar y con ese voy a tener todos mis hijos. Ese yo creo que es el error más grande. Tienen que... Las mujeres, te digo una vez más, no por ser sexista, pero es muy natural que uno de hombre, o es bien visto, entre comillas, por la sociedad, de que uno tenga 1000 novias, ¿no? De que si mi hijo tiene 2, 3 novias al momento, eso es mi hijo. Es bien macho, tiene 2. Pero de una hija que diga que tiene 2, 3 novios, ¿qué pasa? ¿No? La tachan de lo peor. Entonces, tampoco es bueno que la mujer llegue, como le llaman virgen, creo yo, muy respetuosamente al matrimonio. Si lo hacen, qué bueno, pero si no tienen una vida sexual donde no conociste a otra persona más que con el que estás, yo he escuchado casos, Jazz, de mujeres que dicen que nunca han tenido un orgasmo y la primera vez que lo tienen es a los 25, 30, 40 años. O sea que nunca, no habían sabido lo que es, pues, disfrutar de la sexualidad. Entonces, ¿por qué es algo que creo que es negativo? Porque eso se presta para que no seas feliz, para que no tengas, pues ahora sí que a plenitud lo que es la vida, ¿no? Entonces, importante, creo yo, de que experimentes. Y lo podemos hacer, sí, en cualquier momento. Nosotros como padres, por ejemplo, cuando estamos viendo una película, nos vamos a topar todos en ese momento en el que estamos con nuestros hijos en el sofá, viendo una película, una serie de televisión, una telenovela, lo que sea, y va a haber una escena, ¿verdad? Fogosa, jocosas que ustedes dicen, ¿no? Ajá. Una escena de un beso, una escena sensualota, o, un beso en una cama, y ellos van a preguntar, y si no preguntan podemos comentarlo nosotros, ¿verdad? A ver qué tan preparados están. Hay que probar las aguas, ¿no? Hay que mirar qué tan preparados están ellos también para hablar del tema, pero sí, con la música, con las canciones, con la lírica de las canciones, cuando los escuchemos cantando, les podemos preguntar, bueno, ¿tú sabes qué significa el perreo? Claro. Bueno, y aparte tampoco uno puede vivir en una burbuja, ¿no? Oye, tampoco uno puede vivir en una burbuja de no preguntarle algo tan simple, ¿no? ¿Qué interpretas tú por perreo? Porque imagínate que sales a la calle y ves todo esto en vivo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no andas, sobre todo en Miami, donde la gente es muy, siento yo, muy liberal en ese aspecto? Me ha tocado la vez que fui para allá ver unas cosas que, según yo, ya lo conocía todo aquí en West Hollywood, sobre todo, aquí en la parte pues más liberal. Sin embargo, en Miami ves cada cosa que te sorprende. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No salir con tus hijos a la calle? ¿No ir al supermercado? ¿No llevarlos a la escuela? ¿No dejarlos que vean el internet, la televisión? O sea, hay tanta cosa por cubrir que creo, una vez más, sería muy importante que desde casa empieces tú a prepararte primero como persona y después empieces a preparar a tus propios hijos. Y esto, una vez más, ¿quién va a estar mejor? ¿Tú crees que, por ejemplo, ahorita a tu edad, tú ves ahorita la situación de los hijos igual a como la veías cuando tenías 18 años, por ejemplo? No, pero... Imagínate si tú hubieras sido una mamá a los 18 años. ¿Tú crees que tuvieras la misma mentalidad y capacidad que tienes ahorita de guiarlos o educarlos? No. Entonces, eso es lo que te estaba comentando hace un rato, de que cuando tus papás no te educan, estabilidad. No tenía la estabilidad. A los 18 años uno no tiene la estabilidad económica, intelectual ni emocional para criar un hijo. Yo creo que ahorita a los 30 es que apenas empiezo a conocer más o menos un poquito de lo que soy. Y es un proceso largo, es un proceso muy largo, que nunca vas a terminar. Pero una vez... Claro, pero una vez más, tú tuviste tal vez la guía, ya sea tal vez en el caso de tu mamá o de tus parientes o de alguien que te guió
o tú misma fuiste lo inteligentemente madura para decir a los 18, pues no voy no, con mi novio en esa época tal vez tenías, y no fue fácil, o más bien fue fácil para ti no haber tomado una decisión equivocada. Pero ¿cuántas chavas a los 18, repito, o ya desde antes ya están embarazadas? Entonces ya qué posibilidades tienen de aprender para no repetir ese ciclo con sus hijos, ¿no? Entonces, fíjate que me pongo a pensar, en tu caso tú rompiste el ciclo, porque me comentabas de que tu mamá muy joven tuvo a ti, a tus hermanos. Entonces, pues tú rompiste un poquito ese ciclo porque no a la misma edad de ella, tú saliste embarazada y empezaste a tener hijos. Entonces, pues ya, yo creo ese ya es un avance. Nosotros todos sus hijos tuvimos, bueno, sobre todo mi hermana y yo, a los 29, 30 años empezamos a tener hijos y creo que fue una edad perfecta, ¿no? Creo que los 30 es la edad perfecta. Después de los 25, claro, creo que es una edad muy buena para tener hijos, sí, porque ya más o menos ya vienes siendo una mujer, te vas convirtiendo más en una mujer adulta. Exacto. Y sabes más lo que es el respeto, la responsabilidad y todo eso. Entonces, pero bueno, a final de cuentas, cada quien puede hacer de su vida un papalote, ¿no? Cada quien es dueño y bueno, se respeta. Yo, aunque no estoy de acuerdo con ustedes que pues tal vez no quieren tener la preparación y deciden tener hijos muy jóvenes o ya tienen hijos y no tratan de prepararse para que no se repita el ciclo, pues bueno, cada quien es dueño de su mundo, ¿no? Mi querida Jazz, algo con lo que quiera cerrar el programa del día de hoy, un mensaje. Mi mensaje para todos ustedes es que no le teman al tema, ahórrate los problemas de cabeza, háblales de una manera honesta y ayúdales a también redefinir su futuro, porque esto les marca el futuro, lógicamente, a sus hijos, y es muy saludable e inteligente hablar con ellos. Siempre tengan las puertas abiertas de la confianza con sus hijos. Perfecto, me gustó, me quedo con esa, mi querida Jazz. Perfecto, pues nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho todo el mundo. Échenle peligro. Hasta luego.